Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén todos bien. Bienvenidos a esta charla, a este encuentro, a esta conferencia sobre Masada. Tanto se ha hablado, tanto se ha dicho acerca de este lugar tan importante de Israel, tan importante desde el punto de vista histórico, arqueológico, político, cuyas proyecciones se mantienen básicamente hasta el día de hoy. Pero vamos a tratar de profundizar un poco sobre este tema teniendo en cuenta que la charla está diseñada, está preparada para aquellos que no conocen prácticamente lo que fue Masada, el episodio histórico, para aquellos que sí conocen algo de esta lucha tan despareja y para aquellos otros que conocen mucho de Masada también. Traté de armar una conferencia en la cual se pudieran plasmar estos tres elementos para poder satisfacer las requisitorias de todos aquellos que se han inscrito en esta conferencia, que Dios gracias son muchos y por supuesto organizada por el Departamento de Cultura de la AMIA. Perdón por cierta difonía, pero evidentemente las clases y las charlas hacen lo suyo con la garganta. Masada. Masada es el nombre latinizado, castellanizado, de lo que sería la palabra hebrea Metzadá o Metsudá. Metsudá significa fortaleza, y efectivamente eso es lo que fue Masada o Metzadá, una verdadera fortaleza. Podemos de alguna manera definirla como un yacimiento arqueológico compuesto de palacios, fortificaciones internas, externas, una sinagoga, depósitos que se encuentran en una meseta aislada, palacios que se encuentran en escala, en distintas superficies, y todo en medio del desierto de Yehudá, de Judá, una de las zonas más inhóspitas quizás existentes dentro de Israel, y muy cerca del Mar Muerto. Y tendremos que situar los hechos acontecidos en la historia de Metzadá, aproximadamente en el año 73 después de la Era Común o 74 de la Era Común. No se ponen de acuerdo exactamente los historiadores, pero ese es el periodo más o menos aproximado. Es un lugar histórico de hechos que revelan en la historia judía antigua con proyección hasta nuestros días. Y después al final de la charla veremos por qué digo que estos hechos tienen proyección hasta nuestros días. El tema de Masada tomó importancia a fines de la primera revuelta, de la primera guerra de liberación de los hebreos contra Roma, allá por los años 66 después de la Era Común, hasta la caída del segundo templo de Jerusalén en el año 70 y estirando la toma de Masada hacia el año 73 o 74 después de la Era Común, como lo acabo de mencionar. El asedio romano terminó con la muerte de los 900 defensores de Masada, algo más posiblemente, que se suicidaron. Y analizaremos básicamente ese hecho también, dado que no ofrecieron abiertamente una resistencia armada importante, como sí se vio durante la revuelta contra Roma entre los años 66 y 70 hasta la destrucción del Templo de Jerusalén. Masada o Metzadá, como se la conoce en hebreo, hoy es en Israel un parque nacional, un parque y un sitio turístico, en un sitio de inmensa, inmensa belleza, tranquilidad y quietud, en medio de una árida belleza que le da esa topografía tan especial que tiene el desierto de Judá, muy, muy cerca del Mar Muerto y teniendo enfrente al reino de Jordania. Es Parque Nacional de Israel desde el año 1966. También en el año 2001, no hace mucho tiempo, ha sido declarado Patrimonio Histórico Nacional de la Humanidad, universal de la humanidad, por parte de la UNESCO, dada la importancia histórica y los descubrimientos arqueológicos, históricos, religiosos que se han dado en esta inmensa fortaleza, en principio casi natural, y después adaptada en distintas épocas por los hombres y mujeres que ocuparon Masada en distintos periodos de tiempo.
Se encuentra, como dije, cerca del Mar Muerto, no más de 5 kilómetros, y al estar arriba en Masada, yo tuve la oportunidad de visitarla en 2 oportunidades y recorrerla, uno puede ver la inmensidad del Mar Muerto, la sequedad, la soledad de esa región y la vista llegar bien hacia las montañas de Moab, las montañas del otro lado del río Jordán, las montañas de Jordania, ¿sí? Del otro lado del Mar Muerto también, con el cual limita el río Jordán. Perdón, Masada. Masada está a una altura total del nivel del Mediterráneo, de 450 metros de altura, lo cual impacta aún más porque la zona del Mar Muerto se encuentra a casi 400 metros bajo el nivel del mar, casi 500, con lo cual la altura se hace aún más imponente, sin ser una meseta, porque es una meseta extendida de enormes dimensiones, pero resalta muy claramente a la vista. Tiene 650 metros de longitud en su parte más larga, 350 metros de ancho, naturalmente la parte más ancha. Tiene un formato romboidal, ¿sí? Natural, y cubre una superficie aproximada de entre 9,5 y 10 hectáreas aproximadamente. Hay 2 caminos peatonales de acceso para llegar a Masada, o por los cuales se llegaba a Masada o Mechadá. Hoy hay un cable carril que facilita a los turistas el ascenso, que está cerca del llamado Camino de las Serpientes, que era el camino más difícil de acceder a pie, escalándolo, por ser un camino prácticamente casi vertical, en el cual los soldados romanos no pudieron subir bajo ningún punto de vista, y fueron muy pocos, inclusive los judíos, que subieron por ese camino en particular. Ese camino estaba del lado del Mar Muerto hacia el límite con Jordania, el otro camino estaba del otro lado, el lado interno, por así decirlo, de Israel, más hacia el oeste, un camino bastante menos escarpado, pero que igualmente los romanos hicieron una rampa gigantesca, de la cual hablaremos también, para poder penetrar la fortaleza natural y reconstruida o construida de Masada. Con respecto a los primeros indicios de presencia de población en Masada, tenemos que tener en cuenta que hay indicios ya arqueológicos que indican que Masada ya estaba poblada por nómades del desierto hacia el año 4000 antes de la era común. Es decir, estamos hablando de un periodo de tiempo sumamente extenso, sumamente importante. Se han encontrado restos vegetales, se han encontrado tejidos y cerámica de aquella época también en distintos lugares de esta meseta tan impenetrable por algún lado, por algún sentido. El que describió con bastante exactitud, después esto fue comprobado, la Odisea de Masada frente a los romanos, fue el historiador judío romanizado Flavio Josefo, Yosef ben Matitiau, ¿sí? El nombre hebreo, en su libro La guerra de los judíos o la revuelta de los judíos, la guerra contra Roma. Ahí está la información más fidedigna, las fuentes más importantes hasta el día de hoy para averiguar qué es lo que pasó de relatos testimoniales en esa luctuosa batalla, quizá no del todo cursada, pero que terminara trágicamente con la muerte de los casi 1000 defensores de la ciudadela judía. Tengamos en cuenta que para Josefo, para Flavio Josefo, Masada ya había sido ocupada por el rey macabeo Alexander Yanai, esto es en el año menos 100, es decir, 100 antes de la era común, y donde él empezó a fortalecerla en pleno desierto como un intento de resguardar la ruptura o la entrada de distintos enemigos por la zona sureste de Israel y que se acercaran a Jerusalén, la capital, que no se encuentra tan lejos de Masada. Tenemos testimonios de monedas acuñadas en aquella época, en la época de Alexander Yanai, y que están catalogadas como pertenecientes justamente a ese periodo. No tuvo gran relevancia, no tuvo gran importancia, ni se han registrado batallas o hechos luctuosos que hayan trascendido. Sin duda, la época más importante de Masada, previa a su caída
a manos de los romanos, es la época del rey Herodes, del regente Herodes, Ordus en hebreo, es decir, es la época del dominio romano, donde Herodes va a transformar a Masada en una ciudadela prácticamente o casi invulnerable, por lo menos entendiéndolo en aquellos tiempos. La diseñó con palacios de lujo, realmente de lujo, para su madre, para su esposa, Marián, la cual después asesinaría porque era la última descendiente de los macabeos, y para su hermana. Hacia el año 40 antes de la era común, Masada fue asediada, pero no tomada, por los partos, un pueblo nómade, justamente que desafió muy fuertemente a los romanos. Eran enemigos declarados de los romanos en distintas partes del Imperio Romano y habían derrotado a Roma en distintas batallas, con lo cual Roma tenía mucho cuidado con la presencia de los partos en la región. Herodes recupera como gobernador y títere romano, impuesto por los romanos en la tierra de Israel, recupera Masada luego de tomar Jerusalén, con ayuda virtual completa de tropas romanas a su mando o distintas cohortes o batallones romanos a manos de distintos generales romanos de aquella época o oficiales romanos de aquella época. Herodes, para decir unas cuantas palabras, fue un rey de origen idumeo, de madre judía y de padre edomita, de alguna manera, o al revés, no recuerdo en este momento, creo el padre edomita, convertido al judaísmo, sí, efectivamente, padre edomita, y convertido al judaísmo Herodes, y siempre fue muy mal visto por los judíos, por su obsecuencia y por su constante eh, cercanía con los romanos y la traición a los judíos a los cuales él debería gobernar. Su reinado se extendió en forma impiadosa. Un gobernador, un regente, que estaba gobernando en nombre de Roma, pero actuó en forma impiedosa con todo opositor que se le oponía y que le podía hacer algún tipo de sombra, sea judío o sea de alguna otra religión, que no fuera naturalmente romano, porque eran sus padrones. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de Herodes que así como fue odiado, fue alabado por algunas importantes construcciones. Entre ellas, entre ellas la que perdura es la de Masada, o la que ha sido excavada, a la cual él fortaleció en forma muy importante. Después veremos los motivos que los llevaron a fortalecer esta y otras dos fortalezas en la zona justamente sureña, prácticamente de Israel, cerca del Mar Muerto. Pero también tenemos que tener en cuenta que Herodes reconstruyó el templo de Jerusalén, el segundo templo, lo agrandó, le dio dimensiones fenomenales, que después lamentablemente sería destruido por los romanos, y el Talmud dice que aquel que no vio la belleza del templo de Jerusalén reconstruido por Herodes no sabe lo que es la belleza. Es decir, el propio Talmud tiene esta ambivalencia, por un lado, de tratarlo cruelmente, pero por otro lado, reconocer el poder constructor de, de Herodes, en especial con el tema del templo. También hasta el día de hoy en Israel pueden verse ruinas herodianas en gran parte de Israel, especialmente en Tiberíades, la ciudad fundada en honor al emperador Tiberio, y también en Cesarea, donde hoy vive Benjamín Netanyahu, la ciudad costera. Todavía se puede ver gran parte del antepuerto, algunas construcciones, un gigantesco acueducto romano que llega de distintas fuentes y que lleva agua aún hasta el día de hoy, y otras distintas construcciones en Cesarea, que son los lugares más bonitos de Israel para poder pasear y conocer. Y fue justamente en Cesarea donde empezaría la revuelta judía en el año ya prácticamente 66 por la penetración de griegos, greco-romanos con prácticas idolátricas y que obligaban a los judíos a prosternarse, a inclinarse a los dioses romanos, más allá de que también obviamente harían lo mismo en el templo básicamente de Jerusalén. Como dije, Herodes prepara a Masada como una fortaleza prácticamente inexpugnable porque temía a la invasión de los romanos que dominaban Egipto. Es decir, recuerden que en aquella época, o los ubico a ustedes en aquella época, era la época en donde en Egipto reinaba Cleopatra y estaba Antonio, ¿sí? Marco Antonio, y por lo tanto tenían ambiciones también de expandir su reinado
por la tierra de Israel. Por lo tanto, Masada aparentemente habría sido preparada para evitar una invasión de las tropas egipcias de Cleopatra y las tropas romanas de Cleopatra y Marco Antonio también. ¿Por qué fue una gran fortaleza? Por varios factores. Primero, que está aislada en el desierto, una meseta alta, elevada en medio de una zona tremendamente desértica. Segundo, la altura de Masada, que implica graves y grandes dificultades para acceder a la cima de la misma. Tercero, si bien en la zona llueve muy poco, apenas poco en invierno, en Masada se pudieron construir unas cisternas, especialmente hay una cisterna gigantesca con un sistema de acueductos que recogía el agua de lluvia de la meseta y la volcaba en esa cisterna que les debía durar a los defensores durante bastante tiempo. Pero era muy ingenioso el sistema que mandó construir Herodes con distintos constructores también. Masada tiene excelentes defensas naturales aún hasta el día de hoy y Herodes también la construyó como refugio, fue precavido porque sabía que los judíos lo odiaban y que en algún momento podían rebelarse contra él, más allá de rebelarse contra Roma, y poder causarle la muerte. Y él, que era bastante paranoico en ese sentido, preparó a Masada como un refugio que tuviera todo lo necesario a nivel víveres, soldados, etcétera, etcétera, para proteger su vida ante un eventual riesgo de los propios judíos. De hecho, Masada inicialmente Herodes la transformó como un palacio de invierno, de ahí la gran cantidad de lujos que tenía para aquella época, que enseguida vamos a describir desde el punto de vista arqueológico, por lo menos hacer una síntesis de los mismos, porque no alcanzaríamos realmente con el tiempo a dimensionar la magnitud de los mismos. Como dije antes, Masada fue la fortaleza más grande del núcleo de tres fortalezas, las otras dos, Macedón y Herodión. A Herodión se puede acceder, está en territorio que los palestinos hoy controlan, pero hay posibilidades de alguna forma de acceder. Es un sitio bastante más chico, pero también está construido en una meseta pequeña y se ha descubierto hace algunos años atrás que la tumba de Herodes está en Herodión. Un poco de allí el nombre también, Herodes estaría enterrado en ese lugar. Pero volvamos a esta primera guerra, a esta primera sublevación judía de los años 60 al año, perdón, 66, después de la Guerra Común, al año 70. Por los años de la revuelta judía contra Roma, la más intensa por el momento, por los intentos de paganizar Judea, como dijimos antes. Flavio Josefo, el escritor, el cronista de aquella época, estaba en Roma cuando cae Masada en el año 73, pero él vuelve a Israel, obtiene testimonios de soldados que participaron en la batalla, que vieron lo que vieron, que después vamos a ver qué es lo que realmente pudieron observar, y también obtuvo testimonios de 2 mujeres y de 5 niños, por lo menos él así lo retrata en su libro, que se habrían salvado porque se habrían refugiado en alguna de las cavernas internas que había en Masada, dentro de los depósitos no naturales de agua que se habían construido. Hay que decir que en Masada fue el último refugio en el año 73 en el cual los defensores de Jerusalén, denominados en este caso celotes o sicarios, por su grado, llamémoslo de fanatismo si quieren, o sicarios por el tipo de puñal que usaban, una daga especial para eliminar a sus rivales romanos, pero eran realmente soldados muy valientes, muy osados, muy atrevidos, pero muy fanatizados también, tanto de un punto de vista religioso, e inclusive también en la revuelta del Templo de Jerusalén, tuvieron responsabilidades en la caída del mismo. Pero escaparon a ese último refugio que estaba en manos romanas en aquel entonces. Herodes había dejado una guarnición no muy elevada, no muy grande de romanos, y los celotes y sicarios que escaparon de Jerusalén conquistaron a la fortaleza. No se nos explica cómo lo hicieron, pero evidentemente han escalado los caminos que conducían a la misma y tomaron por sorpresa la pequeña guarnición romana que evidentemente no esperaba un ataque de esta magnitud, después de que los judíos habían sido derrotados prácticamente en su totalidad en Jerusalén. Pero no solo eliminaron a la guarnición romana,
sino que lo más importante, se apoderaron de una enorme cantidad de armas, espadas, lanzas, escudos, balas de piedra, aceites, distintos elementos de la época, y también de almacenes repletos de víveres. ¿Qué tipo de víveres? Cereales secos, trigo, dátiles, vino. Encontraron agua en las cisternas. ¿Por qué? Porque el clima desértico implicaba que había que acopiar todo este tipo de comidas secas que no se pudrieran por el enorme calor que hacía en el día en verano y el enorme frío contrastaba por las noches. El sitio de Masada fue prolongado. Es decir, primero, ¿por qué empezó el sitio y el asedio? Los romanos se enteraron que tropas judías al mando de Shimón Bar Giora, que fue uno de los líderes junto a Eliezer Ben Yair de Masada, se habían escapado de Jerusalén y comenzaron a perseguirlos. Y los rodearon justamente en Masada, en esta fortaleza. El sitio fue prolongado y duró 3 meses prácticamente, y los sitiaron porque los refugiados judíos allí no se quedaron solamente en la fortaleza, sino que bajaban de la misma y atacaban a patrullas romanas que patrullaban por el desierto, por la zona, para mantener cierta inquietud. Ante esto, Flavio Silva, que era un general muy importante, que dejó Tito al mando de gran parte de el emperador Tito al mando de gran parte de las tropas romanas, se dirigió con más de 10.000 hombres de una legión y con varias cohortes, es decir, otros batallones de soldados especializados, para tomar Masada de una forma u otra. ¿Sí? Tengamos en cuenta, y hasta el día de hoy algo de esto se puede ver, que los romanos rodearon inicialmente Masada y para tomarla generaron y la rodearon con 8 campamentos. 8 campamentos por los 4 ángulos, los 4 lados, perdón, de esta ciudadela. ¿Sí? Y además construyeron en la bajada de Masada un perímetro de piedra como para tratar de aislar y que no bajaran los soldados judíos y atacaran a los romanos por sorpresa, algo que no siempre pudieron evitar los romanos también. ¿Cómo accedieron los romanos a Metzadá para sofocar a la revuelta judía? 3 meses les llevó la construcción de una rampa gigantesca, una rampa de 100 metros de alto, con una curva de 50 metros, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de lo que significaba. Todavía se pueden ver perfectamente restos de esa rampa. Se puede subir por la misma porque hoy está escalonada, mejor y adaptada para que los turistas o aventureros puedan subir. Pero si alguien mira el detalle va a poder ver y va a poder observar que aún se ven trozos de madera y de piedra que conformaban los escalones que formaron los esclavos judíos que hicieron esta rampa. Porque acá tenemos una pregunta que responder. ¿Por qué los romanos demoraron 3 meses en hacer la rampa y los soldados judíos arriba no osaron disparar, tirar, volcar aceite hirviendo? Por un motivo sencillo que los romanos entendieron. Los romanos utilizaron esclavos judíos para hacer la rampa y por lo tanto los judíos de arriba, de Masada, no iban a atacar a sus hermanos y prefirieron esperar qué es lo que les deparaba el destino de una manera u otra para enfrentar a los romanos cuando ellos lograran elevarse y llegar hasta la rampa. ¿Sí? El asalto de por sí implicó la suba de un ariete. Imaginen ustedes lo que era un ariete en aquella época, subirlo con la cabeza de hierro para golpear sobre el muro exterior de Masada. Y los romanos derribaron ese muro, pero ahí se dieron cuenta de algo magnífico que habían hecho los defensores de Masada. No solo que había un segundo muro de material, sino que entre un muro y otro había piedra y madera. Entonces, el ariete, al romper el primer muro de piedra, lo que hizo fue solidificar la madera y la tierra contra el otro muro. Por lo tanto, el ariete dejó de ser útil. ¿Qué hicieron los romanos ante esto? Trataron de incendiar los trozos de madera que estaban enterrados entre la tierra para ablandar la tierra y aflojarla que caiga. Y después tiraron entre restos de la primera muralla hacia la segunda muralla una especie de rejas de madera o de algún tipo de material por el cual treparon los soldados romanos hasta escalar la segunda muralla
y encontrarse con una gran sorpresa cuando tomarían Masada. Es decir, tengamos en cuenta que los judíos, ya cuando los romanos ya estaban acercándose al segundo muro, tomaron una decisión crucial, fundamental, que fue pensada, meditada y llevada a cabo. Las 900 y pico de personas, muchas de ellas fueron asesinadas por sus propios parientes se suicidaron y las últimas 10 personas fueron las que quedaron vivas como para matar a toda aquella otra persona que quedara con vida. Y por último, están ubicadas ciertas tablillas con arcillas que aparece el nombre en hebreo de estas 10 personas. Por último, aparentemente, por lo que se cree, el comandante Eliezer Ben Yair habría dado muerte a los 10 últimos que habían asesinado a sus familiares, hermanos, y él mismo se habría suicidado. Pero lo más estremecedor no solamente fue el suicidio masivo y colectivo, sino que los romanos, cuando lograron vencer la segunda muralla, se encontraron con un silencio absoluto y se preguntaron dónde estaban los soldados judíos, cuando además de esto y después de encontrar los cadáveres de las personas, mujeres, niños, soldados, familias enteras en Masada, pudieron también descubrir amontonados restos intactos de comida, dátiles, cereales, agua, como último mensaje de los defensores, dando a entender que Masada no había caído por hambre, que había sido una decisión voluntaria de los judíos de quitarse la vida antes de caer en manos de los romanos y ser esclavizados, como miles de judíos fueron esclavizados luego de la caída del templo de Jerusalén. Tengamos en cuenta que ahí mismo los romanos descubren a estas dos mujeres y a esos 5 chicos a los cuales les respetan absolutamente la vida. Los romanos, las crónicas de Flavio Josefo indican que quedaron perplejos, azorados por el mensaje este de preferir morir a entregarse, marcando un desprecio claro a los romanos y una elevada concepción de lo que sería la valentía, a pesar de todo lo cuestionable que es el tema del asesinato y el suicidio posterior. ¿Qué pasó con Masada tras la conquista? En realidad los romanos dejaron una muy pequeña guarnición que fue intercambiándose con otros soldados, naturalmente, durante 2 siglos, hasta el siglo II. Es decir, Masada fue tomada en el año 73-74, en el año 200 fue, de alguna manera, los romanos la abandonaron ante la falta aparentemente de peligros reinantes en la zona. Fue abandonada hasta el siglo V, prácticamente no se conoce que nadie haya subido o dejado restos, y en el siglo V los bizantinos, herederos de los romanos, construyeron un convento en Masada, donde hay algunas ruinas bizantinas todavía de este convento. Luego vino la conquista árabe, Masada fue tomada por los árabes, y luego fue tomada por los cruzados también. No tenemos muchas crónicas de esas batallas, pero después de que los cruzados fueron derrotados por los árabes, por los distintos grupos otomanos, Masada languideció completamente. Y desde el siglo X hasta el siglo XIX quedó totalmente en el olvido. No se registra la subida prácticamente de nadie en una zona escarpada, desolada, abandonada, y un gigantesco cementerio con restos de soldados romanos, judíos, que defendieron ese lugar. ¿Qué hallazgos arqueológicos importantes se han detectado en Masada y demás? En realidad, Masada comenzó a ser excavada muy levemente en 1807. Los primeros exploradores británicos llegaron a través del río Jordán y el Mar Muerto, es decir, llegaron por las aguas, por el mar, no por el desierto, y subieron y la escalaron en el año 1807. Muchos arqueólogos hicieron distintos tipos de expediciones, algunos dibujaron el contorno de Masada, otros dibujaron los lugares más importantes, trataron de detectar a qué correspondía cada una de las ruinas con las cuales se encontraban. Tengamos en cuenta que son ruinas de 1900 años de antigüedad, pero hicieron pocas excavaciones, que fue lo más importante que se hizo más tarde. En el año 1870, el arqueólogo británico especializado en arqueología bíblica, el británico Charles Warren,
Es muy importante también en la excavación de la ciudadela de la ciudad de David, que hoy se encuentra cerca del del muro occidental, ¿sí? Unos 250 metros, la ciudadela de David. Warren, como les dije, en 1860 identificó los palacios sobre la ladera, los palacios que caían en formato vertical, la ladera terminaba abruptamente y él descubrió los palacios que estaban ahí y pudo verificar qué es lo que había en ellos, o básicamente descubrir algunas de las cosas que habían en esos palacios hermosos del rey Herodes. En 1905 se descubren los canales de construcción que llevaban agua de lluvia, hacia una gigantesca cisterna que tenía rodeada de arcilla para que no penetre el agua y que arriba estaba abierta y colectaba el agua de lluvia de distintos lugares que caía la lluvia en Mesadá, recurría y caía la lluvia sobre el agua de lluvia sobre esa cisterna. Pero va a ser recién entre los años 1948, cuando nace el Estado de Israel, y 1955, cuando crece mucho el interés entre los israelíes por averiguar qué pasó realmente en Masada, qué es lo que hay, qué más se puede descubrir aparte de lo que se ha descubierto en función de la casi veintena de expediciones arqueológicas que llegaron desde 1807 hasta el año 1948 y demás. En 1955 se obtienen las primeras fotos aéreas de Masada y se puede hacer un plano más o menos importante y ver a ojo el aviador o los aviadores de ese avión lo que realmente había en Masada, o por lo menos los restos de Masada, de la revuelta judía y de otras construcciones posteriores. Pero va a ser recién en 1963 y luego en 1965 donde uno de los más famosos arqueólogos judíos, también comandante de ejército, Igal Yadin, llevaría a cabo las excavaciones más importantes para develar lo que en mayor cantidad conocemos hoy de Masada. ¿Qué es lo que haría Igal Yadin? Bueno, en principio no le fue nada fácil. Reunió un grupo de 5.000, sí, escuchen bien, 5.000 voluntarios de todo el mundo, judíos y no judíos, estudiantes de arqueología y estudiantes de escuela secundaria, arqueólogos y neófitos, novatos, personas que les gustaba la historia, solo para excavar bajo las órdenes de él en distintas cuadrículas, tratando de respetar, por supuesto, cada descubrimiento, cada hallazgo, cada pieza que se podría sacar de Masada. Se trataba de voluntarios que trabajaron muchísimo tiempo de 28 países y trabajaban, a excepción de noche y a veces de noche también, en turnos en donde operaban hasta 300 personas por turno. Es decir, para darse una idea de la magnitud del campamento base que tuvo que formar Igal Yadin para aprovisionar en pleno desierto de agua, de comida, de insumos, de un hospital de campaña, a los excavadores y a esta expedición tan importante que llevó tanto tiempo para excavar lo que había en Masada. Lo más importante en principio es que Igal Yadin confirmó fehacientemente por las piezas arqueológicas que los relatos que narró Flavio Josefo en su libro sobre la guerra de los judíos fueron verídicos, o por lo menos tenían un altísimo grado de veracidad. Esos relatos encontraban sustento en las piezas arqueológicas que se habían hallado en Metzadat, en Masada, bajo todo punto de vista. ¿Sí? Se excavó el 97% de la meseta y el 3% restante de la meseta, que había otro tipo de almacenes, se lo dejó intacto por temor a derrumbes y por temor a deslizamientos y también para preservar ciertos aspectos aún más naturales aún todavía. ¿Qué se encontró? Monedas de la época de la revuelta contra Roma, sacadas de Jerusalén, monedas de oro, de plata, lo cual confirmaba también que había un cierto valor y comercio también entre los judíos que estaban en Masada, sandalias de cuero con tiras que usaban los primitivos soldados judíos, túnicas o rastros o restos de túnica de tela, de lino, ¿sí? Que usaban los hebreos, armas, lanzas rotas, cuchillos, dagas rotos en diferentes estados, algunos muy buenos estados de
conservación por el calor reinante en la zona. Tengan en cuenta que Masada no se encuentra lejos de Ein Gedi, otro lugar histórico y arqueológico importante, y donde están las ruinas de Qumran, que también por el calor se mantuvieron los llamados rollos del Mar Muerto. Por lo tanto, el calor, la sequedad extrema, sirvió para preservar los hallazgos que Igal y Adin y su grupo enorme de voluntarios iban a encontrar. Y también hallaron 28 restos humanos, que no se pudo dictaminar si corresponde a los defensores o corresponde a soldados romanos, aunque lo más probable es que haya sido de algunos de los defensores también de la ciudadela. Y Galiadín le dio especial importancia a la zona de los palacios de Herodes, los palacios del norte, los palacios de invierno de Herodes. Este fue el lugar principal que se mantenía en muy buen estado de construcción, pero que para sorpresa quizá de él, esos palacios tenían, como ustedes van a escuchar, baños termales. Sí, tenían baños termales. Había losas por arriba, losas por abajo, se hacía circular por caños distintos el agua y se calentaban las piedras de arriba y de abajo, y era de alguna manera un baño de calor, un baño termal para el invierno, con un calor seco, como si fuera, perdónenme el término, una losa radiante de algún tipo de edificio de cierta antigüedad. Los edificios con baños termales, la residencia de Herodes principal, los almacenes para los alimentos, cuarteles donde estaban la custodia principal de Herodes, en 3 terrazas diferentes de cuarteles y de distintos tipos de campamentos y de palacios, ¿sí? Había baños de vapor también, porque la zona es una zona volcánica, y había baños de vapor. Para aquella época se le ingeniaban tipo géiseres para obtener baños de vapor caliente, tuberías de yeso, tuberías de cuarzo, de plomo, que en algún momento habrían llevado agua de los distintos lugares que se recogía la misma hacia los palacios para proveer de agua potable al palacio y para proveer de agua al palacio de las distintas piscinas y piletas que Herodes tenía dentro del palacio. Se encontró una bañera, perdonen el término, tipo spa, para darle calor, calor húmedo, ¿sí? Con agua caliente. Una pileta de agua fría también se encontró, y se encontraron vestuarios, hasta inclusive vestuarios. Se han encontrado restos de los mosaicos de aquella época en color blanco y negro en el suelo, resquebrajados en las paredes de un tinte rosa. También, evidentemente, habrá sido en su momento, o habrán sido en su momento, una serie de palacios importantes que el rey Herodes, que tenía un buen gusto para construir, mandó justamente elevar en Masada. Algunos de los almacenes con posterioridad fueron destruidos por terremotos que existió, es una zona muy volcánica, y algunos fueron parcialmente reconstruidos también. Vasijas, cerámica, grano seco, armas, todo esto también se encontró en esas zonas. Especialmente había que bajar por cordeles, por sogas, un trabajo arqueológico dificilísimo para llevar a cabo, dado lo abrupto, el corte básicamente de la montaña en general. También se exploraron los campamentos romanos, se encontraron 6 de los 8 campamentos, 6 en relativo buen estado respecto a su identificación y ubicación, ¿sí? Otros 2, ya que fueron 8, como lo mencioné, estaban prácticamente o totalmente desarmados, pero habían quedado marcas o huellas de donde se habían establecido las zonas de armamento de los romanos, las zonas de descanso de los romanos también. Tengamos en cuenta que cuando los romanos construyeron los 8 campamentos, y además de construir una fortaleza alrededor de la fortaleza de Masada, ellos hicieron distintas torres de vigilancia para evitar que los judíos escaparan y controlar de alguna manera el movimiento que había en la cima de Masada, especialmente de noche, cuando con la luz del aceite se iluminaban los judíos en general o evitaban los ataques nocturnos romanos. ¿Qué significa Masada hoy? ¿Es solamente un lugar arqueológico? ¿Es un lugar solamente de una belleza inexplicable? ¿Es un lugar solamente sombrío? ¿Es un lugar donde solamente nos habla la historia? Masada es muchas cosas para el renacido Estado hebreo, el Estado de Israel, y sigue siendo un foco de polémica, de hecho, hasta el día de hoy, por lo que Masada implica y lo que Masada representa. Por un lado, viéndolo en una forma un poco más liviana, es un gran sitio turístico.
que atrae muchas excursiones de gente que quiere ir, visitar Masada, conocer la historia. Hoy está todo muy señalizado, muy delimitado, muy bien marcado, y uno puede entender el recorrido que hicieron los soldados romanos, los lugares y los puestos defensivos de los soldados judíos. Se puede ver una sinagoga destruida naturalmente, o los restos de una sinagoga en un costado de Masada. En esa sinagoga todavía emotivamente se hacen bar mitzvah, encargados con tiempo, por supuesto, pero se hacen bar mitzvah. Es algo muy notable, muy hermoso, una ceremonia allí. Debe ser algo que erice la piel, realmente demostrar que todavía la vida judía vive cuando los romanos están en la historia olvidados en museos, dado que los italianos de hoy no son exactamente los romanos básicamente de ayer. Masada es utilizado aún hasta el día de hoy como lugar de juramento de algunos de batallones de soldados, bajo el grito, bajo la consigna Masada Lotipol, o Masada Ot Lotipol. Masada no volverá a caer, dando a entender de que no solo no va a caer como cayó en su momento con los romanos, sino que ningún enemigo que rodea a Israel va a poder destruir al Estado de Israel, que todo Israel es una metzudá, una fortaleza, en una zona de gran hostilidad, por lo menos cuando se delineó básicamente este juramento. Uno de los grandes temas y de las grandes discusiones entre los historiadores, entre distintos especialistas, es el tema del suicidio. ¿Suicidio o esclavitud? Durante bastante tiempo hubo quienes pontificaron y ennoblecieron a los judíos que se suicidaron y que antes de suicidarse habían matado a sus familiares. Porque el destino asiago que les esperaba en las mazmorras romanas o los barcos romanos iba a destruir su vida, sus familias, y los iba a esclavizar para siempre, cuando no entregarlos a los leones en el Coliseo. Por lo tanto, hay quienes vieron el suicidio una gesta heroica, imitable, de una resistencia hasta el final, sin límite alguno. Hay otros que vieron esto algo con el tiempo más crítico y pensaron que los judíos de Masada no debían haberse suicidado. Tenían que haberse rendido a los romanos y quizá obtener de ellos algún tipo de concesión a través a través de mediaciones de Flavio Josefo o de distintos generales, Flavio Silva, etcétera, etcétera. Masada hoy, de alguna manera, ha sido para el sionismo, el movimiento nacional judío que reconstruyó el Estado de Israel desde el siglo XIX y sigue construyendo hasta nuestros días, ha sido una fuente de nacionalismo y de ejemplo de heroísmo judío a imitar. No en el suicidio, sí en la resistencia contra el enemigo, sí en la preparación, sí en la idea no militarista, pero sí en la idea de que Masada no debe volver a caer. Ha sido una charla, por lo menos para mí, apasionante. Espero que ustedes puedan, a través de esta charla, buscar algunos elementos más sobre Masada, a través de distintos materiales biográficos que puedo conseguirles. Van a encontrar en distintos lugares. Los que visiten Israel por primera vez, no dejen de visitar este lugar, que realmente vale la pena, bajo todo punto de vista. Es un eslabón histórico muy importante en la historia continua del pueblo judío en la tierra de Israel. Es un lugar de heroicidad, es un lugar de amor a la patria, al país, es un homenaje y un canto a la libertad, bajo todo punto de vista. Y estando arriba de Masada, en la fortaleza, caminando entre las ruinas, cuesta creer cómo esos hombres, mujeres y niños, con tan poco, hace 1900 años atrás, pudieron sostener la revuelta contra Roma durante 3 meses o un poco de tiempo más y tomar la decisión realmente tan aciaga que tomaron. Agradezco al Departamento de Cultura de AMIA por esta conferencia y nos estaremos encontrando próximamente en algún otro espacio y ha sido un placer poder gozar con ustedes esta aproximación a Masada, la historia de la revuelta judía que perdura hasta el día de hoy. Gracias por todo.